tipo de tierra es aquella que produce fruto? ¿Qué tipo de tierra es aquella que produce fruto? ¿Qué tipo de tierra es una tierra fructífera donde la palabra de Dios produce fruto? Donde la palabra de Dios primero da ese fruto para salvación, luego ese fruto para santidad y luego esa luz para que el mundo vea quiénes somos y para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Bueno, el Señor mismo nos enseña qué tipo de tierra es esa que produce fruto. Seguro usted ya tiene la respuesta, pero la Biblia dice en Lucas capítulo 8, versículo 15, lo siguiente. ¿Me acompaña, por favor? Vamos a leerla juntos. Todos juntos vamos a participar en la lectura de cada texto, hermanos. Yo le invito a que cada texto ustedes lo puedan ver, porque el día de hoy vamos a tratar algo fundamental. ¿Cómo me puedo preparar para escuchar la palabra? Si somos negligentes para prepararnos, entonces exactamente igual recibiremos la palabra, es decir, sin prepararnos. Y eso puede generar que estemos por ahí dejando a un lado cosas importantes para nosotros. Pero la tierra que produce fruto es lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 15. Ayúdame a leerlo, por favor. Dice así: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Escuche, ¿quiénes dan buen fruto? ¿Quiénes dan quién produce fruto? Bueno, los que con corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Retienen la palabra. Esos que retienen la palabra, nuestro hermano Diego hoy justamente hablaba cosas como estas, es decir, no solamente conocemos a Dios, no solamente oramos por conocerlo, sino al mismo tiempo vamos a la palabra, esa palabra impacta en nuestras vidas, ese impacto en nuestras vidas nos permiten, ¿verdad?, ser guiados a la obediencia y esa obediencia nos permite dar fruto. Entonces, escucha esto, la que cayó en buena tierra, dice, estos son los que con corazón, ¿qué? Bueno y recto. Fíjese qué interesante es. El Señor lo califica desde un principio. Son corazones buenos y rectos que lo que hacen es retener la palabra. Entonces ahí ya hay una característica. Retengo la palabra oída y entonces dice que automáticamente sucede algo. Dan fruto. Ahora, el fruto se da en sí mismo por aquellos que tomando la palabra de Dios se apropian de ello, arraigan en ella, la abrazan, la tienen y permiten que la palabra arraigue. Es bien recibida en el corazón y en un corazón que recibe la palabra, entonces no solamente se convierte en conocimiento, sino también busca necesariamente como la luz que no se pone debajo de una cama, sino que se pone encima, mostrarse. Por lo tanto, debemos tú y yo recibir la palabra que oímos para poder dar fruto. Marcos, en el paralelo de Lucas, Marcos capítulo 4, versículo 20, nos lleva hasta esta verdad. Mire ahora cómo lo menciona Marcos capítulo 4, versículo 20. Es el mismo Señor hablando sobre estas semilla que es sembrada en diferentes tierras. Pero dice el versículo 20, me acompaña, hermanos, juntos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces aquí habla de aquellos que oyen la palabra de Dios y ¿qué hacen? Inmediatamente la reciben, la abrazan, la toman, la valoran, la ven como deseable y al mismo tiempo no solamente como deseable, sino también como útil. Y no solamente como útil, sino también como todo aquello que les puede permitir satisfacer y se apropian de ella, la abrazan para sí y lo que hacen inmediatamente es que la palabra va a producir fruto en ellos y ese fruto va a ser un fruto constante. Va a ser un fruto no solamente constante, sino también cuantitativo. Voy a usar esta expresión. También se va a notar. Cualquiera de nosotros, mi amado hermano, si es consciente, le puede dar la gloria al Señor que no es la misma persona que hace 2 días. ¿O sí? Bueno, no sé, eso deberías tú valorarlo. Pero no nos vayamos, hermano, pensando es que ya no soy el mismo que cuando creí en Cristo. Sí, por supuesto que no deberíamos serlo. Pero si solamente nos quedamos que cuando éramos antiguamente unos pleiteros y ahora ya no lo somos, eso, hermanos, puede ser que refleje algo. Pero ¿qué sucede? Que si yo fui pleitero y ya no lo soy, ahora ¿cómo debo ser?
un hombre de paz, un hombre conciliador. Entonces, si aún sigo en mi corazón pleiteando, entonces, ¿dónde está ese fruto? ¿Me explico? Es decir, va en manera progresiva y tú lo vas notando en tu vida y no solamente diciendo es que yo ya no hago eso, no, es que ya no hago eso, pero ahora Dios me está guiando porque estoy dando fruto y ya no soy ese mismo pleitero que se agarraba con la gente a trancazos o a palabras o verbalmente, o el mismo hombre o la misma mujer que en el corazón arraigaba ese odio, ese enojo, ese corazón, ¿verdad?, contra las personas, sino que ahora es todo lo contrario. Pienso, amo, siento aquello que viene del Señor, porque la palabra del Señor siempre produce fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Finalmente, debemos obedecerla humildemente. Una vez que la oyes, obedece y obedece humildemente. Digámosle entonces al Señor cuando oigamos su palabra y ella viene a nuestras vidas, digámosle: sí, Señor, es verdad, Señor, sí, Señor, es verdad. Y entonces, obedece. Porque hemos dicho que el gran problema por el que muchos no dan fruto no es tanto porque las aves revolotean su cabeza llevándose o buscando llevarse el fruto. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿recuerda? El gran problema no es ese, que las aves estén ahí rodeando tu cabeza queriendo llevar la semilla plantada, sino el gran problema es el orgullo en el corazón. No queremos recibir la palabra porque nos confronta a nosotros mismos, porque no queremos recibirla porque implicaría algo. Entonces el gran problema es el orgullo. O la recibimos y nos humillamos y obedecemos, o la rechazamos. Y el domingo pasado vimos algunos ejemplos de 2 reyes, precisamente de cómo escucharon la palabra, actuaron, se humillaron delante de Dios y vino bendición sobre ellas. Pero también vimos acerca de otros personajes que cuando oyeron la palabra de Dios, cuando oyeron el mensaje de Dios, lo rechazaron y tuvieron sus propias consecuencias. ¿De cuáles somos nosotros? Porque hemos dicho, vuelvo a repetir, que el gran conflicto no es tanto que las aves estén ahí sobre tu cabeza. El gran conflicto no es que te duermas en los servicios. El gran conflicto es que no tengas tiempo para leer la Biblia. Eso, por supuesto, que son aquellos, los ángeles y los demonios. Voy a usar la expresión, los demonios que quieren llevarse, pero el gran conflicto eres tú. Porque la forma en que respondemos a la palabra de Dios manifiesta en realidad cómo estamos progresando nuestro caminar hacia la humildad. La vida humilde en el Señor es aquel que toma la palabra y automáticamente va a producir un fruto de humildad. Entonces, cuando ignoras la palabra, cuando la descuidas, cuando la minimizas o cuando evitas la palabra de Dios en tu vida, no solamente es ser negligente, no solamente es ignorar, no solamente es minimizar la palabra, sino también es ignorar a Dios mismo. Ayúdame, por favor. Deuteronomio capítulo 18, versículo 19. Cuando descuidamos la palabra, la ignoramos, para nosotros la minimizamos o evitamos la palabra de Dios, es ignorar, descuidar, minimizar o evitar a Dios mismo. Ayúdame, por favor. Versículo 19 de Deuteronomio 18. Dice ahí, ¿lo tiene? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuentas. Escuche, no se trata de rechazar toda la Biblia. Se trata de rechazar, aunque sea un versículo. No, eso no, eso esto, y ahora mira nada más, ya está uno pleiteando en el corazón desde que está oyendo. Escucha esto, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Mi amado hermano, Dios te va a pedir cuenta de cada palabra que he dicho cuando viene de la palabra del Señor. No sé cuántas he dicho, ¿me explico? No sé cuántas he dicho, pero por lo menos si usted calcula son 52 enseñanzas por año. Más otras 52 de mi hermano Alfonso, échele cuentas. ¿Cuántas van? 52, 104, más 340 enseñanzas de clip de 1 minuto y 50 segundos. Échele cuentas, ¿no? Más de todo lo que tú estás leyendo, más de todo lo que estás escuchando el otro, de eso el Señor te va a pedir cuenta. Y si lo ignoras, mi amado hermano, estás metido en un problema.
No sé si ya lo ves desde la dimensión así general, pues no. A lo mejor olvídate de lo que yo digo, pero simplemente los textos de la palabra de Dios que hablan a tu corazón, si los ignoras, Él te va a pedir cuenta de por qué y cómo y la razón por la cual tú lo ignoraste, y entonces tienes un serio problema con Dios. ¿No te hace temer eso? ¿No te hace temblar las piernas? Porque no tener en cuenta lo que Dios ha dicho es de hecho el pecado que finalmente hace que todos los demás pecados sean tan terriblemente malvados. Sin embargo, mi amado, someterse con gusto a la palabra de Dios es someterse gozoso y con gusto al Señor. Aunque a veces no nos gusta, ¿te has fijado? ¿A cuántos sí les gusta todo lo que el Señor dice que habrá que hacer y obedecer? No, sí, a veces dices, oh Señor, pero está bien, Señor, sí, me someto. Y aunque nos cuesta trabajo la bendición, la vemos inmediatamente. Porque mi amado hermano, someterse gustosos a la palabra de Dios es someterse con gusto a Dios mismo. Por eso, mi amado, nunca digas, pues es que tengo que amar a mi hermano, pues porque el Señor lo dice. Pues eso no es ser gozoso o gustoso de someterse a Dios, ¿me explico? Por ello, mi amado hermano, la humildad y la sumisión gozosa a la palabra del Señor es la que nos lleva en oración a pedir ayuda a Dios para hacer su voluntad. Por ejemplo, usted lee el Salmo 119. ¿Cuántos saben de lo que trata el Salmo 119? El Salmo 119 toca todos los elementos que tienen que ver con la ley de Dios, la palabra, los mandamientos y todas esas cosas, ¿verdad? Para nosotros. Y cada uno de esos versículos tiene algo que nos dice a mí y a ti, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 119, 15 y 16 solamente. Vamos para allá. Salmo 119, 15 y 16. Fíjese ahora cómo el salmista, claro, ya desde un inicio lo va diciendo, pero quiero que usted ponga atención en esto. Salmo 119, versículo 15 y versículo 16. ¿Lo tiene, mi amado hermano? Vamos a leerlo. Dice así: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Notan ustedes? La humildad y la sumisión gozosa en el Señor nos lleva a pedir siempre la ayuda del Señor. Por eso dice, en tus mandamientos meditaré. Así que mientras estás escuchando la palabra, hermano, no solamente escúchala, sino también medítala. ¿Y qué será esa palabra meditar? ¿Verdad? Ponerse a pensar, repensar y volver a pensar. Es la palabrita que dice nuestra hermana, lo que hacen las vacas. ¿Ha visto las vacas? ¿Cuántos estómagos dicen que tienen? ¿3? ¿3 o 4? Bueno, 3, pero tienen, comen, ¿verdad? Y luego vuelven otra vez y sacan todos los nutrientes, ¿verdad? Toditos los nutrientes. Lo que tienes que hacer con la palabra mientras las oyes es estar meditando y sorprenderte. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Eso no lo había visto. A ver, espérame, déjalo a punto, porque eso es algo que yo no había visto. Esto es lo que tenemos que hacer. Escucha, en tus mandamientos voy a meditar. Y luego escribe ahí, consideraré tus caminos. ¿Y eso de considerar qué significa, mi amado hermano? Voy a tomarlo en cuenta, voy a valorarlo, voy a ver por qué la razón que tú me dices que lo considere, o esto que me estás diciendo, a ver, voy a considerarlo, ¿por qué lo estás diciendo? No solamente es una cuestión de leer por leer, sino tengo que considerarlo. Voy a tomarlo tan en cuenta que me permita caminar en esos caminos del Señor. Y luego dice, me regocijaré en tus estatutos. Cuando lees la palabra, ¿te regocijas? La lees y dices, ¡oh! ¡Qué maravilloso es esto! Y hasta te goces. Bendito sea el Señor que me permite ver estas cosas. Gracias al Señor. Y dice la última parte del versículo 16. ¿Qué dice ahí? No me olvidaré de tus palabras. Y entonces ahí viene otro conflicto. ¿Cuánto de lo que realmente leemos y escuchamos olvidamos? ¿Cuánto de lo que escuchas o lees olvidas? Vea que aquí hay una conciencia de hacer algo. Notan en el salmista es yo estoy haciendo algo, yo estoy buscando en tus mandamientos, yo lo voy a hacer.
¿verdad? Voy a meditar, no por mis fuerzas, sino por la misma palabra. Voy yo a considerar tus caminos, yo me voy a regocijar y yo no me voy a olvidar. Es algo que debemos ser conscientes de ir haciendo. Por eso es importante lo que el día de hoy quiero tratar con ustedes. Entonces, si el salmista está hablando en el Salmo 119, 15 y 16, que él va a ser consciente de meditar su palabra, va a ser muy consciente de considerarla, va a ser consciente de regocijarla y va a ser consciente para no olvidarla, entonces, ¿cómo debo prepararme yo para venir los domingos a la reunión colectiva de adoración? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántos de ustedes sí se preparan una noche antes? Hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. Yo espero que se preparen por lo menos una noche antes y que toda la semana antes estén ya buscando esa preparación. Pero, ¿cómo me preparo para recibir la palabra de Dios los domingos en la reunión colectiva? La primera respuesta que yo te diría, prepárate desde el sábado. Y si puedes, prepárate toda la semana, pero ya desde el sábado. Y luego también prepárate el domingo por la mañana desde que te levantas. Y luego prepárate cuando vengas en el camino. Y luego prepárate cuando te sientas. Y luego está dispuesto a estar atento a todo lo que sucede aquí. Mi amado hermano, porque tenemos una grande responsabilidad. ¿Y luego qué hago? Bueno, quiero compartir con ustedes por lo menos 7 cosas que nos van a permitir prepararnos para los domingos en la adoración colectiva. Sé que les dije hace 15 días, que iba a ser algo que iban a hacer una enseñanza muy práctica y la retrasé por lo que tratamos la semana pasada, pero ahora es algo más práctico. Quiero hacer un poquito más práctico. ¿Qué nos puede servir? ¿Qué nos puede ayudar para prepararnos para recibir la palabra del Señor el domingo? Primeramente te digo, prepárate desde el sábado, conscientemente. Luego, prepárate cuando te levantes en la mañana. Prepárate cuando vengas, prepárate cuando entras y te sientes, y luego está atento a todo lo que sucede. ¿Pero cómo? Primero, ora a Dios que te dé un corazón de acuerdo a lo que dice Lucas 8:15. Ayúdeme. Lucas 8:15. Esto ya lo hemos venido leyendo este texto varias veces. Lucas 8:15. ¿Lo tiene, por favor? ¿Qué dice la escritura? Juntos. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, cuando ya estés aquí, lo que hagas, mi amado hermano, es ora a Dios para que te dé un corazón como este. No se trata de que tú tengas toda la intención y el deseo de escuchar atentamente la palabra. No se trata solamente de eso. Porque, mire, mi amado hermano, mi corazón gobierna o se dirige a aquello que yo amo. El corazón de los hombres, ¿verdad? Lo que hace es que es gobernado, es dirigido por aquello que amamos. Por ello, cuando escuchas la palabra de Dios, puedes fácilmente desviarte en tu mente de aquello que estás amando en ese momento. Pongo un ejemplo. Tú llegas con toda la intención de escuchar la palabra y estás aquí sentado y después dices, se me olvidó de comprar, no sé, los chiles porque vamos a comer hoy. Bueno, ahorita y mientras el hermano está enseñando, mientras hay un testimonio, mientras tú estás pensando en tus chiles, que no los compraste, ¿verdad? Y entonces ya haces tu plan y ya, ¿qué perdiste ahí? Perdiste, dejaste de oír. Y lo que estás haciendo es que tu corazón se colocó en aquello que estás amando en ese momento. Ese es el gran conflicto. Estás sentado ahí y dices, oh, no. Si yo traía aquí, ¿dónde está? ¿No? Mientras están cantando, estás buscándote, ay, pero yo lo traía, ¿no? Y te desconcentras. ¿No te ha pasado? ¿Y qué haces? Ahorita, entonces te sales, ¿verdad? De la lectura, te sales del canto, te sales del testimonio, te vas por allá y ya vas allá a hacer lo que tenías que hacer porque se te había olvidado algo. Mi amado hermano, es porque estás amando eso, ¿me explico? Eso es lo que sucede. Y aunque estés parado, estás en otros lugares. Y lo que dice el Señor, ¿qué sucede? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto. Por eso, oremos al Señor. Dios, yo te pido que me des un corazón bueno, un corazón recto, que retenga la palabra que estoy oyendo y que dé fruto con perseverancia. Nuestros corazones se inclinan a aquello que amamos, están gobernados por ellos, mi amado. Por eso, cuando escuchas la palabra de Dios, fácilmente puedes desviar tu mente hacia otro lugar o tu cuerpo hacia otro lugar.
Entonces, no solamente desde el sábado por la noche, en el caminar, al meterte aquí o ya sentarte aquí, sino ya estando aquí, empieza a orar: Señor, dame este corazón para recibir tu palabra. Jeremías 24:7, por favor. Puedes orar esto, puedes decirle al Señor esto mientras estás aquí sentado entre tus hermanos, mientras estás antes de que empiece quizá todo, o ya cuando esté todo iniciado. Dice Jeremías capítulo 24 versículo 7. ¿Me acompañan, por favor? Juntos, dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Escucha lo que dice Jeremías. Dice Dios: y les daré corazón para que me conozcan. Entonces entras y estás aquí y dile: Señor, dame un corazón para que hoy te conozca más. ¿Te gusta conocer al Señor cada vez más? A mí me sorprende, todos los días conozco un poquito más del Señor. ¿No le sorprende a usted eso? Dice: ¡qué barbaridad! O sea, el Señor es tan maravilloso que Él, mire, es totalmente inagotable para nosotros para conocerlo. ¿Se ha fijado? De tal manera que todos los días usted puede ver destellos de toda su gracia, de toda su gloria, de todo lo que es Él, y poder gozarse y decir: qué maravilloso Dios tengo. Pero cuando estés aquí, mi amado hermano, ora diciendo: Dios, dame ese corazón para que hoy te pueda conocer más. Dios, dame un corazón bueno y recto que retenga tu palabra. Dios, dame un corazón que al oír tu palabra produzca fruto. Dios, dame un corazón que incline a ti, o que se incline a ti para escucharte. Y la razón es esta. Busque, por favor, Lucas capítulo 8 versículo 18. Esta es la razón por la cual es importante venir con esta actitud. Lucas 8:18, ¿lo tiene? Dice así la escritura. Lo espero, dice así la escritura. Juntos, Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Por eso es importante, mi amado hermano, que en el corazón estemos dispuestos a decir: Señor, por favor, dame este tipo de oídos, porque quizá puedes pensar: eso ya lo sé. Eso no es tan importante porque ay, hermano, eso hasta aburre el hermano con lo mismo de siempre. Ya sé que el hermano se va a levantar y va a decir tales cosas. Eso ya lo sé, pero escucha esto. Escucha cómo estás oyendo. Porque todo aquel que tiene oído, se le va a dar más. Va a conocer más a su Señor. Pero el que no tiene oído, aún lo que piensa que tiene, se le quitará. Así que, mi amado hermano, oremos al Señor. Señor, como dice el Salmo 119:36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Ora al Señor. Ora, mientras estás aquí, ora al Señor por ello. Segunda cosa que puedes hacer para preparar tu corazón para las enseñanzas del domingo por la mañana. 2. Busca al Señor el domingo por la mañana. Busca al Señor el domingo por la mañana. No levante su mano, no es un cuestionario, ¿verdad? No es para exhibir a nadie. Pero la pregunta es esta: ¿cuántos de ustedes hoy se levantaron a leer y a orar antes de venirse a culto? ¿Sabe? El gran error de muchos creyentes es que el domingo no leen ni oran, porque vamos como 2 horas a la iglesia. ¿Me explico? Entonces, es mucho tiempo para leer. Entonces, ¿para qué leo lo que estoy leyendo? ¿Para qué oro? Ahí vamos a orar un buen rato, ahí también vamos a leer un buen rato. Entonces, obvian lo que deberían hacer. Muchos, la pregunta es: ¿para qué hacerlo si la oración antes del culto oramos a las 10:40? Luego oramos a las 11, cuando inicia el culto. Y luego en las acciones de gracias oramos, échele cuentas. Y luego si alguien dice algo especial, oramos. Y luego, como son 2 partes de las acciones de gracia, pues ya son 6. Y luego oramos cuando los niños van a su clase. Y luego oramos cuando el hermano va a empezar. Y luego oramos cuando terminamos la predicación. Y luego oramos por las ofrendas. Y luego oramos para despedirnos. Ya son 10 oraciones. ¿Esas no contarán para algo en la semana? O, ¿para qué leemos si el hermano nos hace leer como 20 textos en la enseñanza, y luego además el texto que dice la hermana y la hermana? Pues son como 22, entonces ya
ya es suficiente. ¿Para qué sigo leyendo? Escucha, ese es un gran problema, ¿me explico? Es un gran problema. Bueno, pensar así te lleva a un gran problema. Porque lo que estás haciendo es no habituar tu paladar espiritual a lo espiritual. Esto es lo que tendríamos que hacer, mi amado hermano. Cada vez que vas a la Escritura estás habituando tu paladar a las cosas espirituales. Y lo habitúas tan bien que cuando vienes aquí dices, eso ya lo había leído, sí, cierto. Y empiezas tú a ligar todo aquello que tu paladar ha deleitado del Señor. Una de las cosas que me impresionan de estos hombres y mujeres que se dedican a la cata de vinos y de café y de salsas, hasta de cápsulas, ¿no? O sea, hay gente especial para eso, ¿no? Es que están habituados, saben, no, son granos cultivados en bajas temperaturas. Empiezas así, te dices, ¿y ese qué? No, yo me tomo mi café y ya. Porque así hay muchos espiritualmente. No están habituados su paladar espiritual para las cosas espirituales. Y entonces, no les toman mucha importancia. Por eso es importante, mi amado hermano, es que cada día, no solamente el domingo, sino todos los días de tu semana, estés orando, estés buscando al Señor, estés leyendo la palabra, porque entonces tu paladar se va a estar afinando cada vez más. Porque si no vas a la palabra del Señor por ti mismo y meditas en ella, ¿qué diferencia hará si vienes y te saturamos de Biblia en un ratito? Porque el día de mañana se te va a olvidar. Mire, quien no tiene gusto por la palabra del Señor es porque tiene un paladar lleno de chatarra del mundo. Te lo vuelvo a decir. Quien no tiene el gusto por la palabra del Señor es porque tiene un paladar espiritual habituado o lleno de chatarra por el mundo. Recuerdo que un hermano, el hermano Daniel, ¿no? Panadero, ¿verdad? Recién que lo conocí, decía mucho sobre sus panes. ¿No? O sea, yo hago pan. Y entonces me acuerdo muy bien, pues yo soy panadero, a mí me gusta el pan, no soy panadero, pero me encanta el pan, ¿no? Y cualquier pan para mí es sabroso. Bueno, y creo que ya ahorita me he empezado un poquito a afinar, pero cualquier pan yo comía y todo era muy sabroso. Y la primera vez que platiqué con él y me decía, no, es que cada pan tiene lo suyo. Y me trajo un pan. Pruébele. Está muy rico. ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Yo decía, no, pues harina, huevo, pues sal, ¿no? No, eso pues todos los llevan, pero ¿qué lleva? ¿Qué tiene? Y entonces cuando descubres que, bueno, cada pan lleva algunas esencias, alguno de esto, algo más y demás, bueno, empiezas a habituarte a ese pan. Yo simplemente cualquier pan era bueno. ¿Por qué? Porque estaba habituado a cualquier chatarra, a cualquier pan de cualquier panadería. Mi amado hermano, si tú estás habituado a ver, a oír cualquier cosa, cualquier tontería en la televisión, en los memes, en donde sea, y vienes a la iglesia, no te vas a dar cuenta de la sabrosura que es la palabra de Dios, porque tu boca está llena de chatarra. Quien no tiene gusto por la palabra es porque su paladar espiritual está lleno de chatarra del mundo. Mire cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Observe ahí. Dice así, me acompaña primera carta del apóstol Pedro, o epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a leerla, mis amados hermanos. Dice así juntos. Desechando pues toda malicia, ¿lo tienen? ¿Sí? Ayúdeme a leerlo con voz fuerte. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad
del Señor. Escuche lo que dice: si tú has gustado la benignidad del Señor, si has gustado las delicias de lo que es el Señor en su palabra, entonces desecha las porquerías que te comes durante la semana en tus memes, ahí en el YouTube, ahí en el Instagram y demás. Deséchalo, porque eso espiritualmente a tu paladar le hace daño. ¿Me explico? Entonces, mi amado hermano, esto es importante. Por eso yo digo que desde claro, toda la semana, pero el domingo también lee la palabra para que deseches, porque si te levantas el domingo y pones la televisión para ver cómo va en Familia con Chabelo, allá no existe, ¿verdad? Pero te levantas a ver cómo va tal cosa o qué está pasando en el deporte y más, y estás tú haciendo tus cosas y viendo la tele y demás, pues estás alimentándose de eso, y cuando vienes aquí no aprecias la palabra porque tu boca está llena, o tu mente, o tu corazón, o tus oídos está lleno de ¿qué? De eso, de esa comida. Quien desea la palabra es porque dice el versículo 3, si es que habéis ¿qué cosa? Gustado la benignidad del Señor. Cuando vas a la palabra, no solamente por experiencia, pero creo que lo más importante aquí es que tú busques, que tú encuentres ese gusto por esta benignidad del Señor en la palabra. Ay, esa exquisitez de lo que es el Señor en su palabra. Oh, de eso que te hace salivar como deseo de decir, qué rico, ¿no? Esto quiero de la palabra, prefiero esto. Quien desea la palabra es porque ha gustado del Señor su benignidad. Así que, mi amado hermano, medita en la palabra diario. Y también el sábado, antes de que anochezca o ya en la noche, y también el domingo por la mañana. Porque eso, mi amado hermano, es lo que dice el Señor en Lucas capítulo 8, 18. Eso implica, más bien dicho, lo que dice el Señor en Lucas 8, 18. Voy a regresar constantemente a ese texto. Dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Tercera cosa. Ya vimos lo que dice Pedro, ahí desechando pues toda malicia. Entonces, quiero decirte que lo que debes hacer es desecha toda inmundicia que no te permita recibir la palabra. Desecha toda inmundicia que no te permita recibir la palabra. Muchos cristianos son débiles espiritualmente y su relación con el Señor también lo es débil, porque durante las noches, incluyendo el sábado, están más pegados al televisor, están más pegados a su celular viendo basura que les ofrece el mundo, y se desvelan hasta altas horas de la noche mirando videos de YouTube, mirando TikTok, mirando memes, mirando programas provocadores o sugestivos con altos contenidos de inmoralidad, y luego se levantan o se duermen tarde para levantarse lo suficientemente cansados para estar en el servicio aletargados y sin estar alertas. ¿Te pasa? A mí luego así me pasa. Estoy sentado y digo, está bien buena esa película. Sobre todo a mí me gustan las películas mexicanas del siglo de oro, ¿no? ¿Le llaman del siglo de oro? O de la época de oro, ¿no? O sea, yo me puedo sentar así a ver de esas, me gustan, ¿no? Y cuando ves dices, híjole ya, ¿no? Y en la mañana, pues de todos modos me tengo que parar a la misma hora y hacer lo mismo que tengo, pero luego vienes un poco aletargado, ¿cierto? Bueno, eso me pasa a mí. No sé que a lo mejor a ninguno de ustedes le pasa. Pero esto es algo que no debería ser. ¿Por qué? Porque llegas aquí y lo primero que sucede es que estás aletargado en lo que se está oyendo, se está diciendo. Ahora, si estamos perdiendo, mi amado, el tiempo mirando cosas en nuestros teléfonos móviles, pues es obvio, mi amado hermano, que por eso están diseñados. ¿Tú te fijas? Está diseñado así el TikTok. Le pones a una cosa, lo ves y inmediatamente empiezan a llegar. Y entonces lo que te hace es hilar todo el tiempo y ya no pierdes tu mirada ahí. Y dices, es que si le cierro allá mi TikTok y luego quiero recuperarlo para ver qué es lo que estaba viendo, ya no pasa lo mismo. Y entonces te enredan con otro y ahí vas con otro. Y lo vuelvo a decir, mi amado hermano, lo que está sucediendo, lo que sucede ahí es que prefieres aquello
en lugar de meditar en cosas más trascendentes para el alma y para tu espíritu. Santiago lo dice de esta manera, ayúdeme. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Fíjese cómo aquí este versículo nos va a decir una verdad tremenda para nosotros. Santiago 1:21. ¿Lo tienen? Por favor, me ayudan a leerlo. Dice así, juntos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escuche, según este versículo, ¿qué debemos desechar? Es decir, ¿qué debemos poner lejos de nosotros, alejar, colocar a la distancia para recibir con mansedumbre la palabra? Toda, dice ahí, inmundicia, abundancia de malicia. Es decir, en pocas palabras, tenemos que alejar de nosotros, tenemos que llevarlos a la distancia, ponerlos lejos de nosotros todo aquello que hace que la palabra de Dios no se pueda recibir. Entonces, mi amado hermano, el apóstol dice que deseches todo ese tipo de inmundicias, programas que estás viendo. ¿Te has fijado que hoy día los programas son tan inclusivos que excluyen lo que es más importante? Son tan inclusivos incluso que excluyen a la palabra, al creyente. O sea, no son tan inclusivos, ¿verdad? Pero ahí estamos viendo, ¿verdad? Cuestiones, personas y demás, que lo que nos están haciendo es enseñar un estilo de vida. Y dices, ¿y qué de malo tiene? ¿Y qué de malo tiene? ¿Y qué de malo tiene que, pues así, bueno, pues si le gusta ser ella, siendo él, bueno, ¿yo qué? ¿Yo quién soy para juzgarlo? Porque eso es lo que nos están llevando a cabo, mi amado hermano, y yo bendigo al Señor por lo que Diego nos decía, oren por nuestro hermano, ¿verdad? Es lo que yo decía el día de ayer, creo, si no mal recuerdo, que la gente piensa, ¿verdad? Es que la marca de la bestia, ¿cuál es la marca de la bestia? El 666, ¿verdad? ¿Ese qué es? Dicen, ¿qué es? ¿Qué va a ser? Pues va a ser una tarjeta, va a ser un chip que te van a poner y si no te la dejas poner, entonces no vas a poder comprar ni vender. Yo digo, está bien, si quieres creerlo, está bien. Yo no voy por esa línea, más bien creo que la otra parte es esta. En la Biblia, el número 6 se trata del hombre, ¿no? ¿Cuándo creó Dios al hombre? El sexto día, por eso el 6 es muy significativo para el hombre. Y cuando dice 666 es hombre, el énfasis está ahí en el hombre. O sea, lo que conocemos hoy día. Como todas estas ideas de el hombre es el centro y la medida de todas las cosas, el humanismo. Y esto es lo que nos están metiendo en televisión, esto es lo que están metiendo en las películas, esto es lo que nos están metiendo en la radio, esto es lo que nos están metiendo en todas partes. Es el hombre, déjalo ser. Tú eres como Barbie, ¿no? Sé lo que quieras ser. No importa, los hombres son un estorbo. No, los hombres son... Y entonces ese es el estilo de vida que están llevando a cabo a la gente. Y tú te comes eso, por supuesto. Y llegas aquí y cuando oyes marido, bueno, esposa, sométanse a su marido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que Barbie no tiene razón? No. Y lo malo que llevas a tus hijas, vas tú y dices, está bien padre la película, porque tu paladar espiritual está habituado a la basura. Por eso dice, deséchalo, desecha esas cosas y entonces recibe con mansedumbre. El gran conflicto, mi amado hermano, por el cual no podemos recibir la palabra es que aún tenemos gusto por esas cosas y esas cosas nos llevan, obviamente, mi amado hermano, a no recibir la palabra del Señor. Por eso el Señor vuelve a decir, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Cuarta cosa. Abraza y aférrate a la palabra. Abraza y aférrate a la palabra que tienes hoy. Y confía en ella hoy. Abraza y aférrate a la palabra que tienes hoy. Y confía en ella hoy. ¿Qué significa esto? Versículo 13 de Lucas 8.
versículo 13 de Lucas capítulo 8. Dice así: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Escucha bien lo que dice la Escritura. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¡Qué maravilla! No, sí, entonces ahora sí, agárrenme porque ya voy a hacer aquellas cosas y ahora sí todo va a ser felicidad y ahora sí Dios me habló, Dios me dijo y demás, ¿verdad? Pero como no tienen raíz, creen, escuche, creen por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? Lo suficiente para apartarse. No, creo que no. Escuche. Dice el Señor que algunos oyen, reciben la palabra con gozo, pero ¿qué sucede? No tienen raíz. Ese es el tipo de personas que son sugestionables de todo. Son los que reaccionan con puras emociones y aparentan ser lo que realmente no son. Su carácter, de hecho, es poco estable. Ahora sí voy a orar todos los días. Un día, 2 días, se olvida. Ahora sí voy a hacer mi cuarto, lo voy a barrer, lo voy a recoger, lo voy a dejar de 10, sí, una semana y luego se olvida. ¿Por qué? Porque no tienen raíces firmes. Su carácter es poco estable y esos, mi amado, dice que es aquellos que creen por algún tiempo. Y creen por algún tiempo solamente por esto, porque no tienen raíz. Es decir, no tienen dónde sostenerse. Escuche, no tienen dónde sostenerse, no tienen dónde arraigarse y sucumben frente a las pruebas y a las adversidades. Son aquellos donde su fe en realidad es inexistente porque creyeron por un tiempo. Y por lo tanto, no están arraigados en la fe. Tienen una fe débil, pequeña, inexistente. Amados hermanos, la raíz se arraiga en la palabra a medida que la oímos. Es decir, a medida que oigo la palabra de Dios, la recibo con gozo y me arraigo a ella. Por eso dice el Señor, aquellos que reciben la palabra y ¿qué hacen? Y la toman, la agarran para sí. Esos son los que dan fruto. La raíz se arraiga en la palabra del Señor a medida que la oímos. Romanos 10:17 dice así. Bueno, si me acompaña, vaya para allá. Romanos 10:17 dice la Escritura: así que la fe es por el oír y el oír. Entonces, mire, escuchar, ¿qué genera? En aquellos que la reciben, por supuesto, fe. Y la fe genera ¿qué? Un escuchar mejor. Y cuando escuchas mejor, entonces hay más fe. Y cuando hay más fe, entonces escuchas mejor. Y entonces es una hermosura aquello. Entonces, escuchar genera fe y la fe genera escuchar aún mejor. Por tanto, mi amado hermano, lo que tengas que hacer es creer. Abraza, aférrate a lo que ya conoces hoy de la palabra del Señor, para que tu raíz sea aún más fuerte con la palabra que escuchas cada domingo y cada día. Esa es la razón, ¿me explico? Vuelvo a repetirte por qué. Cree, aférrate, abraza lo que hoy conoces de la palabra, para que tu raíz sea cada vez más fuerte con la palabra que vas a escuchar el domingo por la mañana, que vas a escuchar los miércoles, que vas a escuchar el martes, que vas a escuchar el sábado, porque es la manera en que entonces vas a aferrarte más y más y más del Señor. Porque recuerda, Lucas 8:18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Quinta cosa, entra a este lugar con una actitud receptiva a la palabra. Entra a este lugar, es decir, al lugar de aquí de la congregación, con una actitud receptiva de la palabra. ¿Cómo vienes? ¿Cómo entras los domingos cuando vienes?
¿Con qué expectativas vienes? Mira, si vienes desvelado o vienes enojado, bueno, te enojaste porque anoche tuviste un problemón ahí con algo de tus hijos o en el trabajo o no sé qué, o tuviste un altercado con tus hijos sobre algunos aspectos o con tu esposo, seguramente vas a llegar aquí como con la misma actitud, ¿no? Ya no se diga si fue en la mañana. De esos de que, ya apúrele, es a las 10:40, apúrale, ¡hey, órale! Ya, estás pitando, ya todo el mundo en tu calle sabe, ya se va a la iglesia, ¿no? Ya se va a la iglesia, ¿no? Y llegas ahí, vas manejando y vas todo tenso y vas molesto y pensando en tu mente, ¿por qué no me comprenden? ¿Por qué no vinieron? Y mira, qué flojos y demás. O en el peor de los casos, ¿no? Siempre es lo mismo, siempre tengo que esperarlos, ya me cayeron gordos, ¿por qué no se levantan más temprano? Y llegas aquí, te metes en el carro y, hermanos, ¿cómo están? ¿No? Y sigues estando, y tú sigues bien molesto en tu vida. Entonces, ¿no vas a ser receptivo a la palabra? Mira lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Quieres ver lo que eso mismo le pasó al pueblo de Israel? El Salmo 106, 25. Dice así, ayúdenme. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Escucha lo que dice. Ellos no escucharon la voz del Señor. ¿Por qué causa? Porque murmuraron en sus tiendas, es decir, en lo más íntimo. Ahí en sus casas, en su tienda, pues en su casa voy a decir ahí, estuvieron murmurando. Ay, o sea, otra vez Moisés nos va a querer hablar y decir, y otra vez siempre es lo mismo. No, ya te fijaste, Aarón, ahora sí que porque con sus hijos, y ya viste a María porque es la hermana, ¿verdad?, de Moisés, con razón ahí. Y los ancianos de Israel, no, sí, pues si son así, mira, y entonces murmuraron y salían como si ni nada hubiera pasado, pero ¿qué pasaba? Murmuran y no oyen la palabra. Cuando en tu casa te enojas con tu esposa o con quien sea, tus hijos y lo que sea, y te vienes para acá, normalmente aquí, ¿qué vas a encontrar? Va a ser una barrera para escuchar. Es que ahí está fulano de tal, perengano de tal, a ver, ojalá que no llegue, que no me toque cerca de él, ¿no? Por eso, gracias a Dios que hay dos lugares, ¿no? El ala A, el ala B. Entonces, me cierto en el ala B hasta aquí, ¿verdad? Y ya no veo al hermano que está allá, ¿no? Gracias Dios por esta forma, porque si fuera diferente, imagínense. Si murmuras en tu tienda por cualquier cosa, entonces es un impedimento para que oigas la voz de Dios. Mire, yo le voy a dar un consejo. Si quiere recibirlo, recíbelo. Pero mi esposa y yo hemos decidido ya de hace muchos años no tratar ningún asunto importante después de las 8 de la noche. Oye, es que 7:59. Bueno, digo, mira, vamos a tratarlo, pero ya son las 8. Esto nos va a llevar 2 horas, 3 horas. Y con lo tenso que se ponen a veces las pláticas, además te vas a tu cama a dormir y estás despierto ahí con los ojos, ¿verdad? Y le das vuelta a todas las cosas. Mi esposa y yo hemos decidido, nada vamos a tratar que sea importante, pues, a menos que sea verdaderamente súper importante, urgente, gracias, en ese momento. Pero si no, hasta mañana. No sé si eso le pueda servir. Hágalo y va a ver que es de mucha ayuda, porque ya el otro día te levantas con nueva fuerza, ¿verdad? Te levantas con nuevos bríos y entonces empiezas a platicar. Sin ningún problema. Ya ahí te puedes tardar las horas que quieras. Pero si en la noche lo haces a las 8, te vas durmiendo a las 12 de la noche y entonces te duermes después para conciliar el sueño y luego te levantas temprano, aquí te duermes. Así que si has tenido algún problema, una situación conflictiva el sábado por la noche o el domingo por la mañana, es mejor que hagas una pausa, ores al Señor, llegues al servicio, no como un hipócrita, pero llegues aquí mostrando un corazón dispuesto a oír al Señor. Y yo te voy a garantizar, esto es lo que me pasa, que llego así, aquí, y aquí se disipan muchos de mis conflictos. Y aquí Dios me enseña y me dice, ahí está. Y entonces ya cuando le dice a mi esposa, entonces ya quedó arreglado, pues sí, ya el Señor ya me hizo entender, sabiduría, perdóname, o ya se resolvió. Por eso, mi amado hermano, es importante. Ven con una actitud receptiva al Señor. Y ven diciendo, Señor,
permíteme, si hay una situación como esa, Dios, permíteme ser confrontado por tu palabra. Permíteme llegar para que me dé sabiduría. Permíteme, Dios, para que pueda ser recibida tu palabra en mi vida y pueda lidiar con este asunto, para que tú seas exaltado y para que todo resulte para tu gloria. Ese es un consejo que te puedo dar, mi amado hermano. Y te vas a dar cuenta, mi amado, que la palabra por sí mismo siempre te va a dar luz para muchas cosas. Ya no te va a costar ningún trabajo estar alegando, porque vas a decir, pues el Señor ya me dio de catorrazos, dice uno, ¿no? O ya me cerró la boca, o ya me hizo entender sabiduría. Entonces, ven con la actitud que dice Santiago capítulo 1, 21. Eso ya lo leímos y lo volvemos a leer. Ven con esta actitud que dice Santiago 1, 21. ¿Lo tiene? Dice la Escritura. ¿Juntos? ¿Lo esperamos? Vamos, dice así. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que, mi amado hermano, desecha eso y ven con esta actitud. Dios, yo quiero que trabajes en mi corazón. Quiero que trabajes en mí y descubrirás cómo el Señor puede, en ese sentido, salvar tu alma. En los términos generales, te salva de un conflicto mayor, te salva de una situación vergonzosa y demás, simplemente cuando tenemos la actitud en el corazón de oírlo. Recuerda lo que dice el Señor, vuelvo a repetir. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Sexta cosa. Recuerda que todo estamos hablando de aquí. Reflexiona sobre todo lo que hacemos en la adoración colectiva en este lugar. Reflexiona en todo lo que hacemos, en todo. ¿Qué es lo más importante de nuestra reunión? El Señor. ¿Y qué es, en términos de lo que hacemos aquí, lo más importante? ¿La predicación es lo más importante? Si sí es lo más importante, entonces yo les digo a qué horas empiezo a predicar y ustedes pueden ir a comprar sus refrescos, sus papas, desayunar allá y luego ya se vienen. No, todo lo que hacemos aquí es importante. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es juntos adorar a nuestro Señor, como un solo cuerpo. Y mi hermano Alfonso ha venido hablando sobre ese asunto de que somos un cuerpo, no somos como un cuerpo, dice el hermano, somos un cuerpo. Entonces reflexiona sobre todo lo que hacemos en la adoración colectiva en este lugar. El apóstol le dijo a Timoteo así en 2 Timoteo 2:7, dice la Escritura, 2 Timoteo 2:7. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, acompáñeme, 2 Timoteo 2:7. Ayúdeme a leerlo, dice así: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Escucha lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Lo cual significaba, es que Timoteo está leyendo lo que el apóstol le está diciendo y lo está considerando, lo está sopesando, está reflexionando, está haciendo un proceso mental, está haciendo todo un proceso espiritual, ese gusto por la palabra, está poniendo toda su atención. ¿Y qué hace? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa después? El Señor te va a dar entendimiento en todo. Lo que sucede aquí, mi amado hermano, tenemos que considerarlo y encontrar lo que el Señor me va a dar para encontrarlo a Él, para tener mayor entendimiento. Entonces, cada parte de nuestro servicio de adoración colectiva, si hay y si existe y si tiene palabra del Señor, es importante considerarlo para pensar en ello. En cada servicio de adoración colectiva debemos involucrar la mente y el corazón. Parece ser que en algunos lugares, decía Francis Schaeffer, si no recuerdo, ¿verdad?, que parece que muchos van a la iglesia, ¿verdad?, y se quitan la cabeza y la ponen debajo de la banca, porque no la usan. Aquí tenemos que usarla. Usa tu cabeza. En cada servicio de adoración en este lugar debemos involucrar nuestra mente. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, dice el apóstol Pablo así:
Me acompaña 1 Corintios 14, 15. Dice así, juntos, ayúdenme. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también. ¿Notan ustedes? Cuando vengas a las reuniones, reflexiona sobre todo lo que se hace. En cada acción de gracias reflexiona y da gracias a Dios y ora por tus hermanos. ¿Cuántos de ustedes oraron, por lo menos mientras uno de nuestros hermanos se paró diciendo, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque el Señor ha provisto para los útiles escolares y aunque nos falta, yo sé que el Señor va a suplir? ¿Cuántos de ustedes estaban conscientes de lo que estaba pidiendo la hermana y están orando ahí en sus corazones en ese momento? Dios, por favor, provéele, que ella vea tu mano poderosa para que ella pueda fortalecer su fe. Ayúdala, Señor. Y estás atento a lo que está sucediendo. O dices, ay, hermana, a ver, ahí están 100 pesos, cómprele y ya no nos haga perder el tiempo. ¿Qué pues? ¿Vas a orar con el Espíritu? Pero también voy a orar con el entendimiento. ¿Qué estoy orando? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dice? ¿Qué dice? Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Cuántos de ustedes le pusieron la atención a los cantos que entonamos el día de hoy? ¿Alguien recuerda algún canto? Grande, sublime, inmensurable amor, ¿verdad? Ese canto me gusta mucho porque habla desde nuestra condición de pecadores hasta el día que estemos con el Señor. ¿Se fijaron? Esa es la dinámica de toda la canción. Y entre todos ellos dice, es el grande, sublime, no inmensurable amor. Por mí murió el Salvador. Y cuando la cantas deberías decir, gracias Dios porque ese soy yo. Tú moriste por mí, gracias por eso. Y mientras cantas damos gracias a Dios, lo glorificamos, le damos gloria porque estamos oyendo, porque estamos también buscando al Señor, porque estamos también cantando con el entendimiento. Porque recuerda, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Y séptimo, ven deseoso de la palabra. Ven deseoso de la palabra. Así que te pido que desde el sábado por la noche y por la mañana del domingo, cuando entres y te sientes a este lugar y comencemos la adoración colectiva al Señor, recuérdate a ti mismo lo que dice el Salmo 119, versículos 10 y 11. ¿Me ayudan? Salmo 19, versículo 10 y 11. ¿Lo tiene? Salmo 19, 10 y 11. Juntos dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlo hay grande galardón. Mi amado hermano, tendríamos que venir deseosos de la palabra. Mire cómo dice aquí, deseable. Es deseable. ¿Sabe lo que es algo deseable? ¿Qué se te hace algo deseable? Dice aquí, más que el oro. Escuche, está escribiéndolo un rey, el rey David, que tiene montones de dinero guardado en una bóveda para que con ello se forre todo el templo. Es hablando un hombre de Dios, el rey David, que no tenía absolutamente nada de qué quejarse por sus riquezas, y él dice, para mí esas riquezas son inferiores, eso es menor que el gozo de buscar, de tener, de encontrarme con la palabra. Para mí es mucho más deseable la palabra del Señor que el dinero. Y además y es más dulce que la miel. ¿Sabe, mi amado hermano? La miel en aquel entonces pues no había azúcares como las nuestras. Y la miel se usaba precisamente para muchas cosas. Para heridas, para levantar a las personas pues cuando estaban así cansadas. ¿Recuerdan al hijo de Saúl tomando con su espada un poco de miel, llevándose a la boca juntamente con sus hombres? Y recobraron. Es mucho más deseable que eso. Entonces, mi amado hermano, ven deseoso de la palabra del Señor.
Ven deseoso de la palabra del Señor. Deséala más que deseas tu alimento, más que deseas tu descanso u otra cosa. Por eso, el proverbista dice en el proverbio, en el capítulo 2, en el versículo 3 al 5, lo siguiente. Proverbios 2, 3 al 5. Dice así. ¿Lo tiene? Proverbios 2, 3 al 5. ¿Lo tiene? Proverbios 2, 3 al 5. Dice ahí la escritura, juntos. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Clama a la inteligencia, a la prudencia da tu voz, búscala como la plata, escudriñala como a tesoro, porque entonces la palabra te llevará al temor del Señor y ahí hallarás conocimiento. Porque recuerda, mira bien cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, mi amado hermano, ven con esta actitud. Ven. Que Dios nos haga gente que escucha la palabra de Dios. Que Dios nos haga hombres y mujeres que den fruto al 100%. Que seamos personas cuya luz esté sobre el candelero para ser vista por todas. Entonces, mi amado hermano, mira bien cómo estás oyendo. Mira bien cómo estás oyendo. Prepárate para escuchar la palabra de Dios en la oración de los domingos. Hazlo ya desde el sábado. Prepárate, mi amado, pero hazlo. Oro, mi amado hermano, para que Satanás no robe esta palabra de ti. Y oro para que tu orgullo y tu autosuficiencia sea derribado en el nombre de Cristo, para que recibas con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Vamos a ponernos en pie.